Hola, buenas tardes, queridos amigos. Bueno, pues ya estamos por aquí otra vez. Hoy es martes 9 de junio, 13:49, la 1:50, las 2 menos 10 de la tarde, una hora menos en Canarias. Bueno, vamos a empezar hoy por fin la segunda parte de lo que es la historia de la Edad Media en España, ¿vale? Habida cuenta que hemos terminado todo lo referido a la expansión de la Edad Media por el mundo, ¿vale? Pero no terminamos la Edad Media como tal, porque aparte de completar la Baja Edad Media, que todavía nos queda aquí en España, también sí que hablaremos, como os he comentado en diferentes ocasiones, hablaremos también de lo que tiene que ver con la cultura, las tradiciones, la literatura, en fin, el arte, todo este tipo de cosas, fenómenos que han convivido junto con la historia en nuestro país y alrededor del mundo. Y creo que es importante porque básicamente gracias a estos vestigios que han quedado podemos comprender un poquito mejor la humanidad, cómo se vivía en aquellas épocas, qué ha quedado en nuestro ADN implícito a través de los años debido a este fenómeno. Y bueno, pues básicamente ver un poquito más en profundidad cómo se ha ido desarrollando los acontecimientos. Pues empezamos. Y bueno, pues en principio el primer capítulo de esta segunda parte va a ser la unión de León y Castilla, o sea, los reinos de Castilla y de León, y la ruptura del equilibrio peninsular. Este capítulo está introducido por la doctora María Isabel Pérez de Tudela Velasco, que es de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues vamos a ver lo que nos va a dar de sí esto aquí en España, ¿vale? Los combatientes cristianos que al atardecer del 14 de julio de 1212 entonaron el Te Deum de acción de gracias a su Dios en los ensangrentados campos de las Navas, difícilmente podían intuir cuánto alto iba a ser a corto plazo el precio de la gran victoria que acababan de lograr. Es cierto que las Navas cambió el sesgo de la historia española. Es cierto que la victoria se inclinó decididamente la balanza al lado suyo, es decir, que se inclinó a partir de los cristianos, ¿no? Y además dejó, por decirlo de alguna manera, sancionado el futuro de la Reconquista y determinó el trazado de la frontera entre el mundo musulmán y el cristianismo de Occidente, ¿vale? El Occidente mediterráneo, al menos hasta nuestros días, es decir, gracias a los hechos acaecidos en las Navas, ¿vale? Finalmente, de ahí parte principalmente el entendimiento del mundo cristiano como lo entendemos hoy en día, ya que fue el fenómeno iniciador de la Reconquista, ¿vale? Castilla, vamos a ver, era la gran protagonista de esta empresa y sería en consecuencia la principal benefactora del triunfo bélico. Primero, por cuanto la debilidad islámica repercutió en la seguridad de las fronteras y asimismo también por decirlo de alguna manera, la posibilidad de reordenar su espacio interno. Luego, por lo que significó además el respaldo de la moral y sus pretensiones de caudillaje sobre el resto de la península, en fin, por lo que se contribuyó rápidamente a preparar un proceso de conquistas que llevaría a este reino a hacerse con las grandes ciudades y las fértiles tierras del Valle del Guadalquivir. También al resto de reinos peninsulares llegarían los ecos de la victoria de esta forma, primero del alivio de la presión bélica islámica y luego el botín territorial. De este modo todos ellos pudieron valorar las inmensas posibilidades que se derivaban de una leal colaboración con los príncipes cristianos peninsulares e igualmente por otras vías o por estas vías que fue cobrando alas tanto a nivel popular como la escala oficial y la noción de los reagrupamientos territoriales que beneficiaban a quienes los practicaban y los fraccionamientos que solo contribuían a la debilidad de todos. Si a esto todo le añadimos que al año siguiente las Navas, los aragoneses cosechan un rotundo fracaso en los campos de Francia, entenderemos que todos los reinos peninsulares vuelvan sus miradas hacia el sur, donde las expectativas de engrandecimiento tenían las mejores opciones de materializarse.
Pero entre 1212, año de la victoria de las Navas, y 1230, momento en el que se hace definitiva la unión de Castilla y de León y Castilla, y en Occidente un cambio significativo de orientación política en Oriente, se permite que unos emprendan un asalto a las grandes plazas del Valle del Guadalquivir y otros puertos del Mediterráneo. Media un tiempo en el que se va a consumar el relevo generacional de los grandes protagonistas a una revisión de las ideologías políticas, y asimismo que afecta muy directamente a la elección de las metas a alcanzar. Es decir, que se surge un replanteamiento de lo que debería significar ahora el aumento de la moral en los ejércitos para plantearse la reconquista, es decir, para replantearse el expulsar a los musulmanes definitivamente del territorio español. Como además este tiempo será en el mundo islámico el desplome definitivo del imperio almohade, es fácil entender que durante el mismo se fuera consumando una reordenación del mapa hispano y en consecuencia de los espacios de poder y todo aquello que se produjera o tradujera en cambios significativos en el juego de las fuerzas, que sobre todo estaba referido a un mapa al que combinaron, ¿vale? Como hemos dicho, la nómina de los grandes protagonistas históricos experimentará en estos años un cambio absoluto. El primero en abandonar el escenario, que fue el rey Pedro el Católico de Aragón, muerto en la batalla de Muret el 14 de septiembre de 1213, víctima de un programa de la cruzada alentado por iguales anhelos, al menos teóricamente, a los que habían movido a él meses antes a arriesgar su vida y exponer el destino de sus estados. Al ser sucesor un niño de pocos años, en gran parte la etapa que analizamos corresponde al reino de una minoría, y le sigue después, en diciembre de 1213, el camino a la tumba de Al-Nasir, el califa almohade derrotado en la batalla de referencia. También su sucesor era un menor, y a los años de su gran triunfo en octubre de 1214, agobiado por los problemas y el maltrecho de los trabajos, murió además de forma natural Alfonso de Castilla. De igual modo, en su caso, el único hijo varón que sobrevivió no habría alcanzado la mayoría de edad. En consecuencia, la desaparición... Disculpadme un segundito. Disculpadme, pero es que se me había olvidado conectar o desconectar el teléfono, perdonad. Bueno, pues como habíamos dicho... Pues eso, que de igual modo, en su caso, el único hijo varón que le sobrevivió no habría alcanzado la mayoría de edad. En consecuencia, la desaparición de los tres inauguró en cada uno de sus países sendas etapas de minoría. El rey Alfonso IX, que sobrevivió 18 años a la batalla en la que no combatió, falleció en 1230. Su muerte se abrió en León un proceso de su sucesión al trono, que en definitiva, al abocar su unión con el de Castilla, provocará la alteración de fuerzas a la que nos hemos referido. Portugal y Navarra presentan casos particulares. El primero de los reinos, Portugal, atravesó por un periodo de inestabilidad acusada que consumirá gran parte de sus energías. Alfonso II de Portugal, que había subido al trono un año antes de la batalla de las Navas, murió el 25 de marzo de 1223, dejando como sucesor a su hijo Sancho II, quien acabará sus días refugiado en Toledo, abandonado por todos. Solo la proclamación de su hermano Alfonso III procurará a ese reino el sosiego necesario para continuar con el avance hacia el sur. El único que sobrevive a todos estos, Sancho VII, el Fuerte. Los últimos años de su mandato coinciden en Navarra en un periodo de tensa calma ante la ausencia de un heredero varón. Por eso, a su muerte el 7 de abril de 1234 significa un cambio radical en la orientación política de este reino, puesto que la instalación en él, la dinastía de Champagne, supuso la inclusión de la órbita francesa y, en definitiva, el desinterés por asuntos peninsulares. En cuanto al imperio almohade, la derrota militar era difícil de asumir para un imperio como el almohade, que, alejado de fundamentos ideológicos que exhibiera en sus orígenes, disponía de escasa justificación política basada en su legitimidad y aseguraba su respaldo popular en la fuerza de las armas, con las que pretendía además garantizar la integridad del territorio. Y si esta realidad servía para el conjunto del imperio y era aplicable sobre todo en la península, donde se buscaba a los africanos por la magnitud de los ejércitos que podían reunir y su eficacia frente a los cristianos.
No se tiene dudas y no es de extrañar que los acontecimientos que llevaron a la desaparición de esta dinastía se sucedan con rapidez y que Al-Ándalus, escenario del detonante de la tragedia, desempeñara en ellos un papel especial. El 25 de diciembre de 1213, Abu Abdallah, titulado Al-Nasar, era asesinado por sus cortesanos en el Alcázar de Marrakech, convertido en su refugio desde la fatídica derrota de las Navas. Su heredero, su hijo Abu al-Mustansir, y que en el momento de recibir el imperio era muy joven, pues solo tenía 15 años aproximadamente, no parece que estuviera especialmente dotado para la política. Por el contrario, nos han llegado noticias de sus aficiones a lidiar toros. ¡Qué bueno! Y si a ello unimos que debió de hacer frente a las rivalidades cortesanas y las ambiciones de sus tíos, comprenderemos el porqué de su reinado fue tan infecundo. Las amenazas constantes de crisis que caracterizan el periodo en que se produjeron al uno y el otro lado del estrecho tuvieron como consecuencia un significativo retroceso territorial. Porque si en Al-Ándalus la situación se salvó en parte, era a causa de la debilidad cristiana, y hay que recordar que esta debilidad era solo coyuntural, porque al fin solo supondrá un balón de oxígeno para los almohades. Esas crisis son las que llevaron a Castilla a suscribir una paz que se alargó hasta 1224. Aún así, en 1214 los leoneses tomaron Alcántara. En 1217 los castellanos se apoderaron del castillo de San Firo y los portugueses de Alcácer do Sal en 1219. El obispo Rodrigo Jiménez de Rada conquistó los de Sierra Serreruela y Mira, fracasando en Requena. Indiscutiblemente el gran logro militar de estos años consistió en las defensas de las plazas de Cáceres frente a las tentativas conquistadoras de Alfonso IX. También en África, los levantamientos constantes redujeron sensiblemente las dimensiones del imperio almohade. Es decir, que no solo es que tuvieran problemas en la península ibérica, sino que también en África había constante revolución. Sobre todo porque los Zanata incitaron o iniciaron una ofensiva acuciados por el hambre y traspasaron a Muluya, derrotando en 1216 al gobernador de Fez. En este primer episodio de una larga confrontación que culminó en 1268 cuando se apoderaron de Marrakech. Con todo, Al-Mustansir logró perdurar en el trono hasta septiembre de 1224, año en el que murió, según las versiones envenenado, según otras en accidente taurino. Y en cualquier caso, lo más significativo de este punto de vista político es que lo hizo sin dejar hijos herederos, con lo que se complicó extraordinariamente a partir de entonces la línea dinámica sucesoria. En efecto, las circunstancias que rodearon a la desaparición del califa bien habían regido hasta el momento. Ante la falta de herederos hubo de recurrir a las fórmulas selectivas, eso sí, entre miembros de la familia reinante. Una vez iniciada esta tradición, se convirtió en una vía de acceso al trono que estuviera y no ocupado. Además, con ello se presentó muy pronto como uno de los primeros objetivos de cualquier reinado la necesidad de neutralizar las aspiraciones de los familiares del titular, apoyados unas veces en las facciones políticas y otras en áreas concretas del imperio. En este juego de intereses, el Al-Ándalus estuvo llamado a desempeñar un papel de primera magnitud. Así, el 1 de enero de 1224 fue elegido en Marrakech Abu Muhammad, que tomó el título de Al-Majilú. El nuevo califa representaba dos inconvenientes. El primero, debía el título a su condición de tío abuelo del rey asesinado, pues era hijo de Abu al-Yaqub. Y el segundo, el de los califas almohades, al segundo, que había cumplido los 60 años, nos sorprende, algo después viera contestado su poder en Al-Ándalus por su sobrino, que también era llamado Abu al-Muhammad, quien además basaba sus pretensiones en la mayor proximidad parental con un difunto, al ser hijo del tercer califa de la dinastía brillante de Abu Yusuf al-Mansur. Con estos precedentes entendemos que Al-Majilú fuera depuesto el 6 de septiembre de ese año, solo 8 meses después de la elección, y estrangulado 3 días más tarde. El segundo, Al-Muhammad, con el título de Al-Adil, se hizo proclamar en Murcia, donde era gobernador desde el 6 de marzo de 1224, con el apoyo de los afines de Córdoba, Málaga y Granada. Los 3 hermanos suyos y el de Sevilla, Abdalá al-Bayasi, traducido como el Baezano.
Ello supone, entre marzo y septiembre, a todo el Al-Ándalus permaneció desgajado del resto del imperio, y fue la excepción en parte oriental, la valenciana Denia, Játiva y Alcira, que era regida por Zeid Abu Zeid, hermano a su vez del Baezano, que se mantuvo fiel a Marrakech. En definitiva, el efímero califato de Al-Mahilú puso de manifiesto la hondura de la crisis política en la que estaba sumido el imperio almohade. Abu al-Muhammad al-Adil fue también proclamado califa de Marrakech en septiembre de 1224. El destronamiento de Al-Muhammad al-Mahilú, aunque los asuntos de España le hicieron que se demorara en su traslado a África, con todo esto dejaba al Andalus en una situación insostenible para el imperio, en el que se decía titular ya en 1224 Abdalá el Baezano, su antiguo valedor, nombrado por él mismo para desempeñar el cargo del gobernador de Córdoba, que se le rebeló en alianza con Fernando III, haciéndose fuerte en Baeza. El momento de las circunstancias no podían ser más inoportunos, porque el rey castellano, como luego veremos, había decidido reemprender la reconquista apoderándose de Quesada. No solo esos meses después, en el verano de 1225, entró por Murcia en son de guerra y consiguió, y es cierto que por poco tiempo, el vasallaje de Zeid Abu Zeid. Todavía continuó degenerando la situación en septiembre de 1227. El hermano de Abdil Abu al-Alá, que ostentaba el cargo de gobernador de Sevilla, se levantó contra él y se tituló califa y fue jurado en el Alcázar de esa ciudad el 15 del susodicho mes. Su gesto, muy significativo, apenas si tendrá trascendencia, porque solo días después, del 5 de octubre, murió asesinado en el Alcázar de Marrakech. Y de nuevo se repitió el ciclo de acontecimientos. Desaparecido Al-Adil, su hermano Abu Alá es reconocido también en Marrakech y se decidió a cruzar el estrecho tras intentar poner un poco de orden en los asuntos peninsulares. Solo esta vez, cuando el nuevo califa llegue a África, se encontrará su sitial ocupado por su sobrino, cuyo nombre es Abu Zakariyya al-Mustasim. Ahora bien, a pesar de que Abu al-Alá logró vencer a Ibn Hud en Lorca, cuando en octubre de 1228, pese a África, se ha roto definitivamente la vinculación de Al-Ándalus con la dinastía almohade, porque además dejaba tras de sí un territorio fraccionado que volvió a hacerse con el control de gran parte de él, que inmediatamente sería víctima de las ambiciones de los reyes cristianos. Tampoco en África tuvo Al-Ma'mún mucha suerte, pues aquí dejó de combatir contra Abu Zakariyya, que, como hemos dicho, había sido nombrado por varios jeques y jurado el 5 de octubre del 27. Este nuevo aspirante al trono era hijo de Al-Nasir, y aunque es cierto que Al-Ma'mún pudo expulsarle de Marrakech y establecerse allí, su posición fue tan inestable que cuando tuvo que ausentarse cerca de Ceuta, su enemigo ocupó de nuevo el trono, la capital, aunque solo lo hiciera temporalmente. Por eso podemos considerar que a la muerte de Al-Ma'mún, acaecida en 1232, cierra prácticamente la lista de los califas almohades. Es decir, que se estuvieron sustituyendo unos a otros, pero por las levantiscas que había, básicamente, y esos vacíos de poder, finalmente queda claro que el imperio almohade empieza a decaer. En la península, a partir de 1228, cobra protagonismo la indiscutible figura de Abdallah Muhammad Ben Yusuf, conocido como Ibn Hud. Se decía que era descendiente del último rey de la taifa de Zaragoza, de Zafadola, y un gran personaje de las segundas taifas, pero además poseía fama de valiente guerrero porque en 1217 se apoderó con tan solo 500 soldados del castillo de San Firo, identificado como San Pedro del Pinatar, y con un grupo de bandoleros realizó incursiones en el territorio cristiano. Gracias a estos acontecimientos y a una propaganda del signo populista, se pudo lanzar a una carrera política que representaría su primer capítulo en 1228 en el Valle del Ricote, Murcia, y es allí donde Ibn Hud se levantó contra el poder almohade, que representa un peligro cierto, y lo prueba el hecho de que inmediatamente después se dirigieran contra él los gobernadores de Valencia y el susodicho Zeid Abu Zeid. Y en Murcia, ambos fueron derrotados el 5 de agosto, coincidiendo con el inicio del Ramadán, y se hizo aclamar emir de Murcia en el nombre del califa abasida de Bagdad.
En adelante se mantendrá fiel a esta vinculación y hará ostentación de ella utilizando profusamente el color negro, símbolo de aquella dinastía, leyendas alusivas a las monedas que emite y publicando las misivas que allí traen sus embajadores. Pero su carrera política experimentó un tropiezo cuando es autoproclamado califa almohade al-Ma'mún dirigió contra él sus fuerzas y le derrotó en las cercanías de Lorca. De todas formas, la marcha de al-Ma'mún al Magreb en octubre de 1228 dejó el camino libre para continuar el avanzado el control de Al-Ándalus. Así, en 1229 logró el reconocimiento de Almería y de Córdoba, que previamente asesinó al gobernador almohade, de Granada, de Málaga e incluso de Sevilla, que continuaba desempeñando las funciones de la capital andalusí del Imperio africano. Pero inmediatamente en el 1230 comenzó el retroceso del caudillo. En efecto, por estas fechas solo se resistía en Al-Ándalus la zona de Levante y concretamente Valencia, en donde Abu Zayd, el último gobernador almohade, había sido expulsado por Ziyad, quedando arrinconado en Segorbe. Y cuando Ibn Hud intentó a su vez atacar Ziyad, para hacerse con la ciudad y su puerto, recibió la noticia de que los leoneses presionaban por Extremadura. No tuvo más remedio que retirarse para intentar socorrer a Mérida, asediada por Alfonso IX. No solo no logró sus objetivos, sino que cosechó una sonada derrota en Alange. El efecto del descalabro, devastador tanto desde el punto de vista moral como concretamente de las perspectivas estratégicas, porque la batalla se puso de manifiesto las incapacidades militares del caudillo, que en este momento disponía de superioridad numérica para dar respuesta adecuada a una ofensiva en toda regla, y en consecuencia permitió que Alfonso IX conquistara antes de morir Mérida y Badajoz, y que su heredero hiciera lo propio el 23 de enero de 1233 con Trujillo. Con todo ello, Extremadura pasó a manos cristianas. Sin embargo, entre 1228 y 1230 debió controlar, eso sí, en breve tiempo el estrecho, pues sabemos que dominaba Algeciras y Gibraltar, cuando durante unos meses del 232 al 33 fue reconocida su autoridad en Ceuta. La inoperancia de Ibn Hud y en el terreno militar continuó antes de ser asesinado en 1238 y encajó las pérdidas de Úbeda y Córdoba. Tampoco Ziyad Mardanis pudo contener los avances de Jaime I, y aún cabría decir que los estimuló al programar en 1229, mientras aquel rey se ocupaba de conquistar Mallorca, la expedición por Peñíscola y Tortosa. Se entiende además que en cuanto el cristiano liquidó sus asuntos en la isla, retornó a la península y prosiguiera el programa reconquistador ahora contra Valencia. Después de una serie de campañas le infligió una terrible derrota en 1237, que no fue más que el preludio de la conquista de la susodicha ciudad en septiembre de 1238. Con Valencia en manos cristianas, el futuro de la costa levantina estaba sentenciado. En cuanto al reino de Castilla, durante los meses posteriores a las Navas, los cristianos, muy especialmente los castellanos, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para capitalizar esa victoria. Fueron en tiempos, además, muy intensos combates en los que los andalusíes, por su parte, lucharon con denuedo por minorar los efectos del desastre y respondieron con contundencia a todas las acciones cristianas. Así, todavía en verano de 1212, los gobernadores de Jaén, Granada, Córdoba atacaron Tolosa, Baños, Ferral y Vilches, y las tres primeras sin demasiada decisión, pero la última con tal empeño que sus defensores tuvieron que acudir al rey en búsqueda de ayuda. Don Alfonso les mandó a Gonzalo Núñez de Lara con las milicias concejiles de Madrid, Toledo y Huete, y solo así se logró conjurar el peligro. Más éxito tuvieron los embates de los musulmanes, dirigiendo el flanco de este. Así conquistaron las cuevas de Garadén, Alcalá del Júcar, y no sorprende, dado el valor de estas posiciones del mismo rey, el acaudillaje y la expedición que, integrada por sus huestes concejiles en Madrid, Guadalajara, Uclés, Cuenca y Huete, recobró las plazas en febrero de 1213. A fines de ese mismo mes, don Alfonso estaba de nuevo en campaña, ahora con algunos ricos hombres y con concejos en los concejos de Toledo, Maqueda y Escalona. La empresa rindió abundantes frutos porque primero se apoderó del castillo de Dueñas, identificado tradicionalmente como Calatrava la Nueva, luego el de Ednachore y por fin
tras un accidente o accidentado asedio el 22 de mayo, la plaza de Alcaraz. Peores resultados se obtuvieron en el resto del año. En verano, concretamente del 1 de julio, la hueste de los talaveranos había penetrado en las tierras andaluzas y fue sorprendida y desbaratada. Sufrió una gravísima derrota cerca de Sevilla. Además, el gobernador de Córdoba entró en Algarada y depredó la región de Toledo. Cruzó incluso el Tajo y se hizo con un valioso botín de hombres y bienes. Es cierto que los toledanos, reunidos en apellidos, sorprendieron a los musulmanes, recuperaron parte del botín e hicieron gran escarmiento entre los agresores, pero la situación de peligro persistía por el flanco oeste y el arzobispo Rodríguez Jiménez de Rada se esforzó por cortar el camino que pasaba por el fuente del Aljover, construyendo el castillo de Milagro. Tampoco el rey tuvo un éxito en su empeño de conquistar Baeza. La ciudad, tras la victoria de las Navas, fue abandonada por los musulmanes, ¿vale? Que además, con gran celeridad, porque cuando Alfonso la sitió a finales de 1213, se defendió con vigor y aún resistía en febrero del año siguiente. En vista de esto, y ante la falta de abastecimientos para su ejército, el rey castellano tuvo que levantar el cerco. Se dejaban notar con gran virulencia los efectos de una sequía que dificultaba llenar los graneros vacíos tras el esfuerzo de 1212. Ante esta situación, don Alfonso no le quedaron más opciones que firmar la paz con los musulmanes, y esa tregua en 1214 fue prorrogada hasta 1224. Fernando III se hizo con las fuerzas suficientes para llevar a la práctica sus anhelos de la cruzada contra el Islam andalusí. Muy poco después, el 5 de octubre de 1214, murió don Alfonso en la aldea de Gutiérrez Muñoz, cuando hacía camino entre Arévalo y Ávila. Estuvo asistido y espiritualmente por el arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada y confortado por la presencia de los familiares más inmediatos. No obstante, cumplido aún con los 59 años, pero un largo reinado salpicado de problemas, amenazas y disgustos de todo tipo, terminó por pasar factura a una naturaleza al parecer generosamente dotada por la providencia. La noticia de su desaparición conmocionó al reino, consciente de, como dice el autor de la Crónica Latina, de toda la gloria de Castilla cambió súbitamente en un abrir y cerrar de ojos. En su entierro en las Huelgas, el monasterio de las Huelgas es muy famoso, cambió súbitamente como en un abrir y cerrar de ojos y la manifestación del duelo. Antes de que alcanzara aquel fatídico mes de octubre, concretamente el 31, su mujer, doña Leonor, le seguía a la tumba, siendo sepultada junto a su marido. Entre medias de ambos fallecimientos fue proclamado rey don Enrique I, que contaba solo con 11 años y requería junto a sí la presencia de su regente. Se abría pues un periodo de minoría en todas las incertidumbres que le eran propias. Enrique era el hijo menor de Alfonso VIII y doña Leonor. Había nacido el 14 de abril de 1204, cuando sus hermanos mayores, Berenguela y Fernando, desempeñaban ya importantes papeles en los asuntos que competía Castilla. Por aquel entonces, con solo 23 años, se acababa de abandonar el reino de León con sus hijos ante la sentencia de una unión incestuosa que pesaba sobre el matrimonio con Alfonso IX. Fernando, el único hijo varón vivo de Alfonso VIII, comenzaba ya su andadura como caudillo militar. Pero la brillante andadura del primogénito se quebró dramáticamente en Madrid cuando se ocupaba directamente de preparar la cruzada que llevaría a la victoria a las Navas. Además, en 1214 había fallecido Diego López de Haro, en quien Alfonso VIII confiaba para tutelar su familia y custodiar el reino. En consecuencia, ante la falta de figuras masculinas, se pensó que quien mejor podía desempeñar la regencia del nuevo rey era su hermana doña Berenguela, que ya contaba con 34 años. Había ejercido como reina de León y se descolló siempre por su diligencia y sensatez y entereza. Los primeros meses del nuevo reinado transcurrieron sin demasiados sobresaltos, pero poco a poco fue madurando un partido contra la regente en el que militaba el alférez real Álvaro Núñez de Lara, con sus hermanos Gonzalo, Fernando Núñez, y aquella, ante el temor de la discordia que degenerasen en anarquía, decidió ceder para los buenos deseos de inspiración de su renuncia, que no consiguió conjurar los peligros que se cernían sobre Castilla.
Así, en mayo de 1215, don Álvaro, que se había hecho con la persona del rey, gobernaba el reino y acometía en contra a todo aquel que osaba resistírsele. Sus ataques a la iglesia fueron de tal magnitud que en noviembre de ese año el deán de Toledo, que hacía veces de arzobispo, por encontrarse con don Rodrigo Jiménez de Rada en Roma para asistir al concilio de Letrán, le excomulgó, obligándole a sustituir o restituir cuanto había robado. Además, el de Lara prodigó de tal modo sus medidas contra la nobleza que muchos de sus miembros se coaligaron contra él. Entre otros, don López Díaz de Haro, Álvaro Díaz de los Cameros y Alfonso Tellez de Meneses y don Gonzalo Ruiz Girón con sus hermanos. Estos, para legitimar su causa, acudieron a entrevistarse con la reina doña Berenguela. Ni que decir tiene que semejantes tratos no fueron de agrado del regente, quien los consideró además motivo sobrado para arreciar en sus ataques, de modo que las violencias fueron la tónica general del final del reinado. Bueno, pues como podéis ver, fue todo una serie de despropósitos, batallas, en fin, periodos muy convulsos en los tronos de Castilla. En vista del sesgo que tomaban los acontecimientos el año 1217, doña Berenguela y su hermana doña Leonor salieron de las huelgas y se dirigieron al castillo de Autrillo, que era de Gonzalo Ruiz Girón. En la cuaresma de ese año, la guerra era un hecho. Don Álvaro se encontraba en Valladolid junto con sus partidarios y sus huestes respectivas, y de allí partieron para atacar las propiedades de los Girón y amenazar a la reina. En defensa de doña Berenguela acudió el autillo don López Díaz de Haro. Fue entonces cuando la hueste en la que iba el rey se ensañó en tierra de Campos. Los episodios bélicos que se multiplicaron iban registrándose, el más significativo que era el de Villalba de Alcor, población en la que don Álvaro puso sitio. Para defender la plaza llegó Alfonso Tellez, quien aún herido y desarmado y descabalgado por sus enemigos, consiguió entrar en el castillo y organizar su defensa. Allí se mantuvo hasta que don Álvaro rey levantaron el asedio para marchar hacia Palencia, donde se hospedaron en el Palacio Episcopal. Y fue en Palencia donde tuvo lugar el desgraciado accidente que le costó la vida al rey el 6 de junio. En efecto, jugaba el rey con muchachos de su edad cuando una teja impactó contra su cabeza, provocándole la muerte instantánea por una hemorragia interna que no se pudo contener, ni la trepanación que se atrevió a practicar un médico judío. De nuevo se abría ante Castilla un periodo de zozobra, solo que ahora las expectativas eran bastante más prometedoras que las de la titularidad del reino, que podían recaer bien en una mujer o de probadas capacidades o bien en un joven que no requería ser tutelado. De aquellos días de junio, en los encuentros se multiplicaban. Doña Berenguela tuvo la pronta información del estado de su hermano, convocó una junta en el autillo para adoptar decisiones, y en la reunión acudieron los Girones, los Tellez y además los López de Haro, y de ella conocieron todos el plan de la reina, consistente en entregar el poder a su hijo Fernando, que rondaba los 16 años. No se le ocultaba que dicho plan presentaba unos inconvenientes, ante todo que jurídicamente ella era la heredera, pues como tal había sido reconocida en la curia de Carrión en 1188. Además, que su hijo estaba en León junto a su padre, quien le destinaba para heredar sus títulos. Para solventar el segundo obstáculo se acordó traer al muchacho a Castilla de la forma más rápida y sigilosa que se pudiera. Para cumplir con tan delicada misión fueron elegidos Gonzalo Ruiz Girón y don López Díaz, este último yerno del rey Alfonso IX. No cabe duda que la designación fue acertada, ya que la operación fue un éxito, pero aún quedaba por zanjar el primero de los inconvenientes, ¿vale? Y a ello dedicaron toda su atención la madre y el hijo. Una vez reunidos partieron hacia Palencia, donde el obispo don Tello los recibió con honores. Luego marcharon hacia Valladolid, tomando dueñas por el camino. También en Valladolid fueron bien recibidos. No ocurrió lo mismo en su camino a Extremadura, hacia donde partieron a continuación, pero las ciudades mantenían contactos para tratar de tomar decisiones en conjunto. En una reunión convocada por los representantes en Valladolid de su ciudad, propuso la fórmula de definir
definitiva, reconocer a doña Berenguela que ella cediera el título a su hijo y actuaría siempre a instancias del consejo de su madre. Doña Berenguela y don Fernando aceptaron, y este último se comprometió a respetar los derechos de los concejos, así como los nobles y sus tenencias. Por estas vías, el 2 de julio, Fernando, que había cumplido ya los 16 años, fue exaltado al trono como su abuelo materno, y la ceremonia culminó con el rezo de Te Deum. La historia se encargaría de demostrar hasta qué punto aquella acción de gracia era premonitoria de una larga etapa de prosperidad para Castilla. Como ya hemos dicho, Fernando era hijo de doña Berenguela de Castilla y Alfonso IX de León, y había nacido a finales de 1201, y se le impuso el nombre de su abuelo paterno, aunque su padre ya tenía otro vástago de este mismo nombre y fruto de su matrimonio con Teresa de Portugal. Durante algún tiempo fue considerado heredero, hasta que, declarado por el pontífice el matrimonio de sus padres nulo y además espuria la prole, que había de tal unión, sus derechos sucesorios al trono leones quedaron eclipsados ante los de su hermano y homónimo, nacido también de una unión considerada incestuosa por el derecho canónico, pero mayor en edad. A pesar de todo ello, el muchacho disfrutará de la corte de Castilla junto a sus hermanos y tíos y una gran estabilidad emocional. Ese ambiente de cariño familiar en el que transcurrió su niñez debió marcarle para el resto de su vida. Entonces debió adquirir esa acendrada y fe religiosa al respeto de la Iglesia y a sus hombres, que le llevó a encarnar el programa cruzado del que hizo su ideal de vida. Allí debió también desarrollar la devoción a la Virgen, que transmitiría a su sucesor, el rey Alfonso X, Alfonso X el Sabio, que sin duda era el más destacado de los trovadores marianos. Por todo ello, y frente a otros representantes del mismo ideario, Fernando no perdió la humanidad, lo que le llevó a una parte a ser respetuoso con los enemigos y clemente con los vencidos. El comportamiento en el que granjeará el respeto de los musulmanes y de otra, de no regatear esfuerzos en el buen gobierno de sus reinos y además atención a los suyos. Es muy probable que las circunstancias que rodeaban su camino hacia el trono hicieran de él un previdencialista convencido, porque ciertamente en el verano de 1204, cuando su madre y hermanos vuelven a Castilla, Fernando tenía muy remotas posibilidades de heredar ningún reino. Un hermanastro llamado como él le antecedía la línea sucesoria leonesa y dos tíos, que se llamaban Fernando y Enrique, que ocupaban además los primeros puestos en la línea de Castilla. Tuvieron que sucederse 3 muertes para que él accediera a los tronos de su abuelo y de su padre. En efecto, el 14 de octubre de 1211 murió en el Alcázar de Madrid Fernando, heredero de Castilla, y en agosto Fernando, heredero de León. Y por último, en junio del 17, un hecho fortuito ciega inopinadamente la vida del joven rey Enrique I. 3 días después de su proclamación, el nuevo rey debió hacer frente a las numerosas amenazas bélicas. Su padre entró por tierra de Campos en son de guerra, mientras que su tío Sancho Fernández, hermano del rey de León y alfred del reino, lo hacía por Ávila. Don Alfonso avanzó devastando la tierra, además camino de Burgos, pero en Burgos también estaba bien defendida, así que en León no tuvo más remedio que retomar su reino. Y aquí empezaría una conjura de los primeros peligros. Doña Berenguela pudo recoger el cadáver de su hermano, que estaba en Tariego, y enterrarlo con toda dignidad en las Huelgas, junto a los de sus progenitores. Mientras tanto, el nuevo rey dedicaba todos sus esfuerzos a recuperar los castillos y plazas fuertes, y así consiguió que Muño, Lerma y Lara le ayudasen. Al tiempo intentaba negociar con don Álvaro, empeñado en controlarle a él como lo había hecho don Enrique. Lo vamos a dejar aquí por hoy y continuamos mañana. Espero que os esté resultando interesante.